Buen día. Continuando con el tema de propiedades químicas, hoy hablaremos sobre las causas y cómo prevenir la corrosión en los polímeros. Primero, aclaremos algo sobre terminología. Los polímeros utilizan una serie de acrónimos, de siglas, con la cual normalmente no estamos familiarizados. Estas imágenes pretenden eh, disponer de esa información. Lo que se especifica es el acrónimo utilizado y la descripción para el polímero o a la organización, la entidad. Es decir, aquí lo que hay es eh, eh, todo lo que tiene que ver con terminología asociada a polímeros. Por ejemplo, aquí figura ASTM, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Entonces, muchas de las normas sobre polímeros están definidas desde los Estados Unidos por la ASTM, entre otros países. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos, y así, además de los siglas y acrónimos de los materiales como tal, cualquier tipo de definición, sigla que esté asociada a este tema, pues se incluye en esa información. Okay. Haciendo claridad en ese sentido, entraremos a nuestro tema. Primero, es necesario hacer algún tipo de introducción a lo que son los polímeros. Los polímeros, hay varias clasificaciones. He incluido acá la que pienso son las más específicas y las más adecuadas. Primero, por su origen, se clasifican en polímeros naturales y polímeros sintéticos. Por su mecanismo de polimerización, se realizan por condensación, adición, reacción en cadena o reacción por etapas. En cuanto a sus aplicaciones, los elastómeros, los plásticos como tal, que es un vulgarismo con el cual se define a todos los polímeros, pero solamente un tipo de aplicación, las fibras, los recubrimientos y los adhesivos. En cuanto a su composición química, están los orgánicos y los inorgánicos. Y dentro de los orgánicos, los vinílicos, con los que solo hay carbono, y los vinílicos, además, en su cadena principal, no solamente hay carbono, sino también hay oxígeno y nitrógeno. Y dentro de los inorgánicos están aquellos que no tienen como carbono su principal constituyente en la cadena principal, silicio, germanio, fósforo, azufre. En cuanto al comportamiento al elevar la temperatura, están los termoplásticos y los termoestables, que es una clasificación un poco más familiar. En cuanto a qué se sucede con un polímero cuando se somete a temperatura. Entonces, los termoestables ya no regresan a su estado original, o los termoplásticos sí. Y en cuanto a su capacidad de descomposición, están los degradables, los no degradables y los compostables. Los compostables se refieren a aquellos que tienen la posibilidad de ser utilizados como abono orgánico. No es un tema sobre polímeros, sobre los polímeros en general. Este es un tema muy amplio, sino solamente sobre la corrosión en estos materiales. Recomiendo que se haga una revisión de este tipo de clasificaciones. Por otro lado está la clasificación tradicional que se utiliza en la ciencia y la ingeniería de materiales, que es la de clasificarlos por termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Podría presentarse alguna confusión porque hay elastómeros que son termoplásticos y hay elastómeros que son termoestables. Sin embargo, esta es la clasificación tradicional. Aquí tenemos la simbología que tiene dependiendo de su nivel de recicle y la posibilidad de ser reciclados, sus nombres técnicos y algunas aplicaciones. Igual sucede con los termoestables, aunque los termoestables por definición no son materiales reciclables. Por lo menos no con la facilidad con la que se hacen con los termoplásticos. El poliéster, la baquelita, la resina epoxi y el poliuretano. Y
Los elastómeros, tanto naturales como sintéticos, el caucho, el neopreno, la silicona y el poliuretano, con los distintos usos en cada caso. Esta es la clasificación que se refiere a los termoplásticos y está clasificado básicamente por una simbología, ese triángulo con estas flechas, y van del número 1 al número 7. Lo más fácilmente reciclables es el número 1, lo más difícil los 7. Aquí está el PET, PEA, PVC, PDB, PP, PS y otros que no están en esta clasificación. Este es el nombre del polímero, el nombre del bonómero y los principales usos, los usos cotidianos en cada caso de ellos. Este es los polímeros más utilizados industrialmente gracias a su facilidad en el proceso de reciclaje. Y cualquier fabricante responsable debería colocar este símbolo, porque el símbolo permite, cuando sean reciclados, clasificarlos muy fácilmente y ser reutilizados más eficazmente. Ya entrando en el tema de la corrosión en los polímeros, este gráfico muestra cuáles son las causas y cuáles son los efectos en el material. Ya las charlas anteriores hemos hablado en detalle sobre corrosión en metales y muchas de estas definiciones se encuentran ahí. Recomiendo para tener una conceptualización más en profundidad, hacer revisión de esa información. La diferencia principal que hay entre los polímeros, porque normalmente se asume que los polímeros no sufren corrosión, y sí lo hacen, es que muchos de estos fenómenos no se dan como en los metales por disociación, es decir, de afuera hacia adentro, sino en algunos casos se da desde la estructura interna del material. Vamos a ver, lo primero se presenta básicamente la corrosión química y por esfuerzo. La corrosión electroquímica no se presenta porque no hay conductividad eléctrica normalmente. Entonces, dentro de la corrosión química, la general y la localizada, se presenta corrosión atmosférica por alta temperatura y la oxidación molecular. La corrosión atmosférica, pues, es dependiendo con qué medio externo esté en contacto el polímero. Depende del nivel de concentración, la naturaleza, la cantidad de ese medio corrosivo. También, obviamente, de la presión a la que esté ese medio y variables y otros elementos o factores como la radiación ultravioleta, que está demostrado que corroe algún tipo de polímeros. Sabemos todo pues de la temperatura, que eso sucede que cuando un polímero está expuesto a temperatura y sobre todo si está entre el intervalo de la transición vítrea y la fusión. La fusión es cuando el polímero pues entra a esa fase líquida y la transición vítrea es en el momento en el cual empieza a poder sufrir de una deformación plástica por temperatura mucho más fácilmente. Entonces, en ese intervalo, dependiendo de si la temperatura está en ese intervalo, es donde se sucede la corrosión en el material, la degradación. Y obviamente, si se sobrepasa la temperatura de fusión, pues el efecto es mayor. En cuanto a la oxidación molecular, es decir, en contacto con otro tipo de átomos, de elementos, de compuestos que causen corrosión, pues depende de su concentración y cantidad de ese agente corrosivo. La localizada está la polimerización continua, que se refiere básicamente a los polímeros son sus características finales, propiedades mecánicas, físicas, químicas, etcétera, solo o se consideran aplicables en la industria solamente cuando ha sufrido polimerización o cuando ha sufrido, en algunos casos también se denomina vulcanización o en otros casos curado, es decir, cuando se han sometido a presiones y temperaturas controladas.
cualquier elemento polimérico debe tener una temperatura y un tiempo controlados para que la polimerización de sus compuestos, de sus componentes, sea la adecuada. Entonces, cuando se sucede la polimerización continua de la resina, pues básicamente cuando hay deficiencia en ese proceso, ya sea por tiempo o temperatura, son de origen interior. Y es muy peligrosa porque no se aprecia en el exterior. Básicamente porque el proceso de polimerización va de afuera hacia adentro. Entonces, interiormente pueden quedar algunas moléculas o partes del material sin polimerizar. Esa es la corrosión debido a esa polimerización continua de la resina. Cuando hay absorción de moléculas activas, también es porque en su interior hay presencia de algunos agentes corrosivos, ya sea en su interior o en su exterior, en su entorno. Aquí también sucede el mismo caso, si hay algún tipo de fisuración, fisura o deficiencia en la parte exterior y hay alguna molécula activa que reaccione con los componentes del polímero, es posible que se presente la corrosión. Y la corrosión biológica, que es producida por organismos que pues, degradan el polímero. La corrosión biológica está presente en todos los materiales y los polímeros no son la excepción. La corrosión por esfuerzo es un tipo de corrosión localizada, pues, y como también en los metales, depende también del ambiente corrosivo y los esfuerzos que se generen sobre el material. Ya sabemos que esa corrosión por esfuerzo se debe básicamente a fatiga, a fricción, a ese tipo de esfuerzos o esfuerzos residuales que pueden quedar en el material. Y si no son tratados adecuadamente y además están en un ambiente corrosivo, pues es posible generar la degradación del material. Estos causan efectos, todos causan efectos estas deficiencias y estos procesos corrosivos causan los siguientes efectos. Uno, plastificación de la matriz polimérica, es decir, deformación como tal del material debido a la corrosión. Dos, la reducción de la cohesión entre la fibra y la matriz. Un polímero puede ser parte de un material compuesto o él mismo puede ser tratado como un material compuesto. Por consiguiente, sus componentes son la fibra y la matriz, el agente aglutinante. Y si esa cohesión entre estos se pierde, pues el material no cumple con los objetivos para los cuales fueron diseñados y elaborados. La pérdida de peso del material, la pérdida de masa por degradación, es también otra consecuencia. La rigidez, el endurecimiento y la fractura, caso opuesto de la plastificación. Hay polímeros que reaccionan, los termoestables, por ejemplo, a temperatura. Lo que sucede es que aumenta su rigidez y al final terminan en la falla por rotura. Y la degradación debido a la distorsión estructural. Es decir, el material sencillamente se degrada y su estructura se deforma. Estas son las causas y efectos por los tipos de corrosión. ¿Cuáles agentes son corrosivos? Entonces aquí hay una clasificación de algunos de los polímeros más utilizados por sus siglas en la parte superior y aquí algunos agentes medios corrosivos. No solamente son materiales, también están, por ejemplo, temperaturas. Los que tienen 3 chulitos de estos es porque son apropiados, los que tienen 2 no tanto, los que tienen 1 son malos y los que tienen la X son pésimos, se comportan pésimos hasta ante ese agente. Y aquí están las temperaturas máximas y mínimas de trabajo de los distintos polímeros. Esta otra tabla tiene la información sobre los mismos materiales y sobre procesos
y condiciones que soporta el material. Por ejemplo, si soporta esterilización en autoclave, si hay esterilización con gas, con calor seco, irradiación gamma, etcétera. Y algunas variables como transparencia, flexibilidad, qué permeabilidad tiene de nitrógeno, de CO2, de oxígeno, el porcentaje de absorción de agua del material, la resistividad en ohmios por centímetro cuadrado y la gravedad específica tipo de los materiales. Agentes disolventes a algunos tipos de materiales adicionales y complementarios a los que están en las tablas anteriores. Entonces aquí está el tipo de material por su acrónimo y qué agentes son lo disuelven. Todos son compuestos químicos que se utilizan normalmente en la industria. Algunos en porcentajes específicos, ácido clorhídrico. Bueno, esa es la información que nos da esa tabla. Esto, que es bastante interesante, nos muestra solventes orgánicos, acetona, benceno, tetracloruro, metano, cloroformo, cresol, etcétera, y polímeros de uso industrial común. La sigla nos dice esta cuando casi no afecta, cuando afecta poco, cuando no se recomienda usar, cuando es no apto para usarse, está el autor de la publicación. Y aclarar aquí que el PVC1 se refiere a PVC rígido y el PVC2 a PVC flexible. Por ejemplo, las bolsas en PVC flexible pues no son compatibles. Ese es el tipo de la gasolina. Utilizar bolsas de PVC flexible pues no debería hacerse a manera de ejemplo. Estas son las restricciones para los distintos polímeros y estos solventes orgánicos. Esta tabla complementa la anterior, pero aquí es con ácidos y álcalis bases, también los mismos polímeros, la misma tabla, la misma nomenclatura se utiliza para su identificación, y aquí están los elementos a distintas concentraciones, por ejemplo ácido clorhídrico, porque la capacidad de degradarlos, de esa actividad química, está también en función de la concentración del agente químico. Entonces vemos aquí que en la medida que aumenta las concentraciones en los agentes químicos, pues la resistencia química del material también se ve afectada. Aquí tenemos ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico y hidróxido de sodio, soda cáustica, hidróxido de potasio. Finalmente, dentro de la degradación en polímeros, pues es un área importantísima, porque ahí es cuando el efecto de la corrosión entra en favor del material. Somos conscientes de la afectación ambiental que causan los polímeros, y eso debe ser algo de lo cual debemos ser responsables y solucionarlo. Entonces se han desarrollado y se han estudiado distintos tipos de polímeros. Hay unos sintéticos que son biodegradables, como el PVS, el PS, el PBAT, el PCL o el TPS, que son polímeros desarrollados por el hombre y que son biodegradables. Y hay unos de origen natural, el PLA, PHA, los bioplásticos basados en almidón y en celulosa, a manera de ejemplo. Por otro lado, hay investigaciones en curso que nos muestran algunos tipos de microorganismos que en algunos de manera concluyente, en otros está todavía en fase experimental, digieren este tipo de polímeros. Estos son microorganismos, algas, microbios, que ya hay evidencia científica de que pueden consumir este tipo de material y que en el futuro seguramente serán utilizados para disminuir su impacto. Por otro lado, pues también hay que ver el lado negativo. En este caso, pues casi todo es positivo, pero también pasa que es un agente biológico que afecta al material por la parte de corrosión.
El PET, la petasa que se llama, es una enzima modificada que accidentalmente encontró que digiere la mayoría de los polímeros comunes. Esto todavía está en etapa de experimentación, pero ya hay algunos datos concluyentes. Bueno, pues con esto terminamos acerca de las propiedades químicas de los materiales poliméricos. Muchas gracias.